Listo, muy buenos días a todas las que nos acompañan. Bienvenidas de regreso a quienes nos han acompañado los últimos 3 días y bienvenidas para quienes nos acompañan acá por primera vez a este foro hemisférico sobre mujeres y seguridad humana. Yo soy Hilary Anderson, soy especialista principal de la Comisión Interamericana de Mujeres acá en la Organización de los Estados Americanos. Hemos llevado a cabo este foro hemisférico a partir del lunes y dura toda la semana. La idea era que fuera un espacio preparatorio, la 10ª Cumbre de las Américas, que se iba a llevar a cabo la primera semana de diciembre en República Dominicana. La cumbre, por distintas razones, se ha pospuesto hasta algún momento en el 2026, pero igual nos pareció sumamente relevante tener una conversación sobre la seguridad de las mujeres en estos momentos tan inciertos y inseguros también para las mujeres de las Américas. Así que seguimos adelante. En los últimos 3 días hemos visto el tema de seguridad humana, desde una mirada muy amplia, y los temas específicos de seguridad ciudadana el martes y ayer seguridad alimentaria. Hoy nos toca el tema de seguridad hídrica y mañana veremos también el tema de seguridad energética para tener una mirada así como integral y muy amplia sobre lo que es la seguridad de las mujeres y lo que implica y lo que tiene que incluir, ¿no? Sabemos que los foros de esta semana coinciden con la COP30, así que agradecemos muchísimo el compromiso de las compañeras que están haciendo la doble función de estar presentes en la COP y también presentes en nuestro foro. Sabemos que la COP ha sido un espacio difícil a veces. Hubo toda una movilización de pueblos indígenas ayer que resultó en algo de violencia, y que también no siempre es el espacio más productivo de discusión y de avance de compromisos. Así que esos espacios complementarios nos parecen súper importantes. Sea lo que sean los resultados de nuestro foro, y han sido muy interesantes hasta ahora, los llevaremos a a la 10ª Cumbre de las Américas cuando se organiza en el 2026, pero también tenemos otros espacios de la propia OEA, como la Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres, como nuestra reunión de ministros de la mujer, de otros espacios ministeriales de la OEA que tocan temas de medio ambiente, incluyendo el agua. O sea que vamos a hacer incidencia en todos estos espacios a partir de las conclusiones que compartimos el día de hoy. Y bueno, hay una gran cumbre de las Naciones Unidas sobre el agua, ¿no? Durante el 2026, que también será un espacio bien relevante de incidencia, a partir de las conclusiones que identificamos hoy día. La idea de este espacio es como la construcción constructiva, la construcción colectiva de soluciones, ¿no? A lo que enfrentamos en términos de inseguridad hídrica en la región. Y bueno, no siempre es el mejor momento ahora para la construcción colectiva de soluciones, pero siempre desde el movimiento de mujeres, desde los movimientos de pueblos indígenas, los movimientos comunitarios, es como hemos venido funcionando en la construcción colectiva de soluciones, ¿no? Así que mantenemos esos espacios y esas prácticas con esa mirada. Am, Sin más preámbulo, entonces, me alegra mucho dar la palabra a nuestra moderadora del panel del día de hoy, Bárbara Auriquio. Bárbara es una ejecutiva principal de la Dirección de Género del Banco Latinoamericano de Desarrollo, que se conoce como CAF. Así que, Bárbara, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hillary, y bueno, muy buenos días con todas y todos. Primero quisiera empezar agradeciendo a la CIM de la OEA por la invitación y además felicitarle por ese espacio, ¿no? Que creo que es muy valioso, así como decía Hillary, para conversar sobre una dimensión que es muy importante para la seguridad y la autonomía de las mujeres, y que está justamente relacionada con la seguridad hídrica. Como sabemos, el acceso de las mujeres al agua segura, así como su participación en la gestión y uso de los recursos, de este recurso, tiene un impacto significativo en aspectos clave del desarrollo, como la salud, la educación, el uso del tiempo, la seguridad, la carga mental que llevan las mujeres y los ingresos también en el hogar.
A modo de ejemplo, garantizar el acceso continuo al agua potable y a un entorno higiénico resulta fundamental para la salud de las mujeres, especialmente durante su embarazo y el parto. Asimismo, contar con instalaciones sanitarias adecuadas y seguras en las escuelas es esencial también para reducir el ausenteísmo, como sabemos, escolar de niñas y adolescentes, sobre todo en las zonas rurales donde hay más limitaciones para la gestión, por ejemplo, de la menstruación y se traduce esta situación en desigualdades más profundas en estos territorios. Y comentarle que desde CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, estamos impulsando una mayor articulación entre nuestra estrategia de seguridad hídrica y la estrategia de igualdad de género, ¿no? Justamente para garantizar que dentro de las operaciones de inversión que se hacen en esta materia y que abordan también los grandes riesgos y desafíos relacionados con la seguridad hídrica, se analicen realmente las preocupaciones y las condiciones particulares de los diferentes segmentos de la población y en el caso de las mujeres, justamente las barreras de géneros y estructurales que limitan su acceso, pero no solo el acceso, también el uso y la gestión del recurso hídrico. Comentarle también que en el marco de la escuela regional de formación de mujeres lideresas rurales que estamos desarrollando desde CAF con la Red LAC, la Red de Mujeres Rurales de América Latina. Destacaban también la importancia, bueno, del agua como derechos humanos y las mujeres rurales dentro de este marco nos recuerdan, gracias a su conocimiento y experiencia, de valorar el ciclo de vida del agua, ¿no? Ella lo define como pensando al nacimiento, la vida y la muerte del agua, recordando que este recurso es un recurso vital, pero también es finito, ilimitado, y por lo tanto resulta importante protegerlo y gestionarlo de manera sostenible en todo su ciclo, ¿no? Y asegurando el bienestar colectivo, la equidad y la preservación de los ecosistemas. Bueno, vamos a nuestro panel. El objetivo de esta mesa de diálogo, de intercambio, es justamente reflexionar sobre el papel de las mujeres en la protección, en la gestión de las fuentes de agua y, bueno, la seguridad hídrica en general, analizar los desafíos persistentes que enfrentan las mujeres debido a la actual crisis hídrica y sobre todo, como lo decía, mencionaba justamente Hilary, es poder compartir recomendaciones concretas que puedan, digamos, que ayuden a los gobiernos a fortalecer su política de seguridad hídrica, pero con este enfoque de género, ¿no? Orientado a la igualdad. Entonces, para este diálogo tenemos el gusto de conversar aquí con nuestra colega, con Delfina Yerbolino, que es especialista del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable, y Patricia Balbuena, directora del programa de incubación de bionegocios amazónicos en Profonampe. Bueno, vamos a empezar. Tenemos 3 rondas de preguntas. Empezamos con una primera ronda donde me gustaría preguntarle a las tres, digamos, su visión sobre cuáles son los enfoques que todavía hace falta para abordar la seguridad hídrica justamente con esta mirada de género en la región y cómo se han incorporado los roles y la prioridad de las mujeres en la gestión del agua. Bueno, es una pregunta amplia, pero para esta pregunta tienen, por cuestiones de tiempo, le recuerdo que tienen 2 minutos y si te parece, Delfina, empezamos contigo. Adelante. Gracias, muchas gracias Bárbara y muchas gracias a la CIM por esta convocatoria. A ver, Bárbara ya se llevó el 40% de mi explicación, pero bueno, voy a tratar de ser lo menos redundante posible. Como dijo Bárbara, trabajo para el Departamento de Desarrollo Sostenible tiene el programa de Agua de las Américas. Desde el programa nosotros pensamos que la seguridad hídrica, como ya estamos conversando, es un concepto multidimensional. Abarca la salud, el bienestar de las personas, el bienestar de los ecosistemas también. Impacta esta seguridad en el desarrollo económico y también tenemos que tener en cuenta los riesgos que están asociados ahora a las crisis climáticas, la sequía, las inundaciones. Y esta característica multidimensional, insistimos en que tiene que llevarse adelante y las políticas tienen que tener un enfoque holístico.
que incorpore la participación y las visiones de todas las personas y los sectores involucrados. Alcanzar esta seguridad hídrica o superar la escasez o prevenir la escasez de agua requiere un trabajo conjunto, coordinado, intersectorial, gobiernos locales, gobiernos federales, sector privado, comunidades, la academia. Y el rol fundamental que siempre tienen que tener estas políticas y tratar de impulsar que este rol se reconozca, el rol fundamental que tienen las mujeres, como decía Bárbara muy bien, las mujeres y las niñas y las adolescentes en el uso, en la gestión, en la distribución, en el cuidado del agua. Nosotros siempre pensamos cuando decimos jefas de hogar, o sea, este concepto de jefas de hogar que va desde lo mínimo, lo doméstico, tener agua para cocinar, tener agua para cuidar de tus cultivos, que representan muchas veces tu ingreso para sobrevivir al mes. Llevar este concepto también a niveles de decisión altos, o sea, la misma jefatura, ese mismo cuidado que implementa la mujer desde su casa lo puede elevar a niveles, incluso hasta niveles como presidenciales, si pensamos en el nivel de toma de decisiones. Eh, Pensar un enfoque holístico significa incorporar la perspectiva de las mujeres, de los marcos políticos, regulatorios, y una participación comunitaria que permita a hombres y mujeres tener la misma capacidad, las mismas posibilidades para involucrarse y expresar sus voces en espacios deliberativos, eh, y participar, bueno, al fin de cuentas en la toma de decisiones. Voy a tratar de cerrar. Eh, bueno, inclusión de las mujeres en definitiva es clave para garantizar la sostenibilidad de los proyectos hídricos. Desde el programa pensamos que desde el análisis, el diseño y cuando pensamos la implementación de proyectos, tenemos que tratar de considerar la carga desproporcionada que tienen las mujeres y las niñas en la provisión de agua y en la gestión del agua en sus hogares o si tienen acceso a agua corriente o no. También no dejar de lado la academia, la ciencia, también que puede aportar mucho para lograr esta mejor gestión del agua. Y un poco también lo que decía Bárbara, pensar en nuestra región, cerca del 50% de las mujeres rurales trabajan en temas agrícolas y ganaderos y solo el 20% tienen la titularidad de sus tierras. Entonces, imagínense la desproporción en la toma en la capacidad de tener acceso a toma de decisiones o a decidir sobre esas tierras cuando solo el 20% son titulares de ellas. Eh, para cerrar, también Bárbara dijo algo, el derecho humano al agua. Nosotros también pensamos que si hablamos de derecho humano al agua, ya tendríamos que estar en condiciones de pensar en el derecho que tienen de esas mujeres en la toma de decisiones sobre la gestión del agua. Lo dejo ahí, Bárbara. Gracias. Muchísimas gracias, Delfina. Yo creo que tú has ampliado con otros enfoques, sobre todo la parte del enfoque holístico, o sea, multiactorial, ¿no? Pensar que se necesita como una red de actores para poder garantizar este enfoque de seguridad ¿no? Con la perspectiva de género. Le paso la palabra entonces. Muchas gracias, Sara. Le recuerdo también que tiene 2 minutos. Adelante. Muchas gracias, Bárbara, y un saludo a todas las mujeres acá y muchas gracias por la invitación al fin. Eh, puedo compartir, nosotros como fundación estuvimos muy involucrados en la reforma al Código de Aguas de 81, que fue una reforma establecida durante el periodo militar sin participación ciudadana. Eh, es una reforma cuya discusión demoró 10 años en el Congreso. Y también nos tocó asesorar y trabajar con la Confederación Nacional de Agua Potable Rural para una ley especial para servicios sanitarios rurales, para formalizar
la gestión el acceso al agua en los sectores no urbanos. Y la verdad es que particularmente viendo el trabajo de las mujeres y el rol de las mujeres en la realidad, en los territorios, eh, el primer elemento que yo creo que es clave, y después podemos hablar del tema urbano, que tiene mayor complejidad porque hay otras intermediaciones, pero yo diría que en términos generales y centrado en la política pública, yo creo que lo primero que creo que debe estar en el enfoque es el cuidado de las fuentes de agua. Estamos en una situación, todos ustedes saben, calentamiento, menos precipitaciones, derretimiento de glaciares. En todos los países andinos, claramente sin glaciares no hay ninguna posibilidad de tener agua durante todo el año, sino que solamente la lluvia que cae. Por lo tanto, el cuidado es absolutamente fundamental y eso podemos después concentrar en el tema de las recomendaciones, pero esto tiene que haber una claridad sobre las fuentes, no solamente los ríos, sino que los glaciares, como aquellas reservas de agua congelada en las cabeceras de cuenca que deben tratarse como reservas estratégicas de esta agua. Hay muy pocos países de la región, creo que solo Argentina, que tiene una ley de protección de glaciares, por ejemplo, y en general en los Andes la minería es una minería de altura y está ingresando en áreas de glaciares y está destruyendo glaciares. Entonces, las fuentes creo que es clave y ahí yo diría glaciares, cuencas, humedales y obviamente todo lo que son el área de las desembocaduras. Yo creo que ese es un primer punto. El segundo es la gestión, el enfoque en la gestión de la cuenca. Y la gestión de la cuenca es, como tú decías, Bárbara, obviamente desde el inicio hasta el fin. El inicio, en general, en los Andes, en el Amazonas, es un poco distinto, pero también tiene elementos del nacimiento y la desembocadura para dar vida al océano. El fitoplancton, todo depende de lo que traen los ríos. Si no, no tendríamos lo que tenemos en los océanos. Eh, y esta gestión tiene que ser integrada, tiene que ser multiactor, tiene que ser con la visión del ciclo del agua, pero tiene que ser una gestión, una estrategia y unos planes de gestión integrada de las cuencas y de los recursos hídricos. Hoy día lo que tenemos en general a nivel mundial y en América Latina es una gestión integrada del recurso hídrico, pero no de la cuenca. Entonces, acá no es lo mismo una cuenca que un tubo de cemento que está desde el origen del agua o de la fuente del agua hasta todos los servicios que va a prestar o a dónde va a llegar. No, la cuenca es un sistema que tenemos que cuidar para que nos siga entregando este servicio ambiental fundamental para la vida que es el agua, no solamente a nosotros, sino que también a las demás especies, vegetales, animales, etcétera. Entonces yo diría que esta gestión, la visión de lo que es la cuenca como sistema, no puede ser una visión ingenieril, que es la gestión que se tiene hoy día para la gestión del agua, sino que la gestión debe estar basada en el ecosistema, cómo este funciona y cómo nosotros tenemos que ayudar a que se siga manteniendo, conservando para aprovechar este servicio. Y ahí podemos después concentrarnos en ver qué es lo que es reservas de agua, caudales ecológicos, derechos no extractivos para elementos vinculados a protección de la naturaleza, el paisaje, el turismo, los derechos de cultura y de religión, del uso de las cuencas del agua, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que ese es un tercer elemento. Y el último, que tiene que ver tiene que ser participación. Yo creo que el problema que tenemos hoy día de esta gestión del agua y del cuidado, de la integración democrática, multiactores, particularmente los actores territoriales, en el cuidado y en la gestión del agua,
tiene que ver con la falta de participación. Yo creo que aquí hay un tremendo desafío a la democracia y creo que el enfoque, por lo tanto, bottom-up, principalmente, es el que nos puede llevar a ajustarnos a los errores en la gestión del agua hacia una gestión sustentable de estos Mucha- ecosistemas que nos proveen este servicio y este elemento esencial. Muchas gracias, Sara. Creo que estamos añadiendo, adicionando enfoques y nos estamos complementando. Hablaste del enfoque del cuidado de las fuentes de agua, que creo que es fundamental, y este enfoque bottom-up, fundamental de participación desde los territorios para cambios en la toma de decisiones respecto a la planificación. Aquí en el chat también hablaban de que falta una planificación ambiental que es fundamental para el tema de la conservación y cambiar ese sistema de gestión de las cuencas, ¿no? Verlo como un ecosistema, ¿no? Bueno, pasamos entonces a Patricia. También te recuerdo que tenemos 2 minutitos para esta primera ronda, así que adelante. Gracias. Y bueno, muy buenos días. Primero, muchas gracias al CIN por la invitación y qué gusto estar con todas ustedes en este panel. Un poco tomando el hilo de lo que Sara señalaba en relación al tema del enfoque de cuencas, ¿no? Y mirar todo como un sistema. Creo que eso también me lleva a la necesidad de hablar del enfoque territorial que nos permite también explicar las desigualdades, ¿no? Las desigualdades que en el territorio y que a su vez reproducen también las desigualdades de género, ¿no? Un tema es cómo, por ejemplo, explicar o comprender y dar las soluciones desde las políticas públicas, de los servicios públicos, a las poblaciones periurbanas que están migrando de las zonas, digamos, de las zonas rurales a las zonas urbanas y que se asientan, digamos, en los márgenes de las ciudades, carentes de todo servicio, digamos, ¿no? Entonces, donde tienen que pasar muchos años para que recién, digamos, puedan estar con cobertura, pero sí, entonces, ¿no? Y las zonas rurales que a su vez tenemos, digamos, lo que también Sara señalaba, digamos, ¿no? Las zonas de los glaciares y donde, por ejemplo, se asienta la minería, ¿no? Perú, por ejemplo, es un país minero donde prácticamente toda la minería, la grande, está asentada en nuestra zona andina y los conflictos en relación a las fuentes de agua son un tema latente, ¿no? Y es un tema que genera estos conflictos y donde las mujeres además juegan un rol súper importante porque aparecen, digamos, y asumen un rol de guardianía, de vigilancia, de protección, de defensa de esas fuentes de agua porque están en las cabeceras de las cuencas, ¿no? Entonces creo que el tema de mirar los territorios y estas, digamos, no como bloques, sino esas heterogeneidades que a su vez marcan desigualdades estructurales, ¿no? Que finalmente repercuten en las respuestas de las políticas públicas y mirar el rol y las relaciones de género en esas desigualdades territoriales me parece que es también bien relevante mirarlo. Y luego creo que es como, si bien hemos avanzado formalmente en muchos marcos normativos, muchos marcos legales, digamos, no, en relación al tema de las cuotas de género en las juntas de administración de agua, en algunos espacios de participación, todavía muy formales, pero creo que cuando uno mira los pilares, digamos, de la seguridad hídrica, uno de los temas que miramos es el tema de, por ejemplo, en el tema de la disponibilidad y el acceso, ¿no? ¿Cómo miramos la participación? Esto que señalaba los anteriores panelistas, ¿no? La participación con calidad y participación real y efectiva. Pero, por ejemplo, en los proyectos tradicionales de agua y saneamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira en el ciclo, ¿no? En la inversión en la infraestructura, muchas veces las mujeres son consideradas, pero son consideradas para, digamos, se asume que ya están porque se les pregunta, ¿y dónde usted quisiera que le pongan pues el pilón de agua? Ah, ya está, oye, ya está, enfoque de género, listo, ¿no? Y en verdad, digamos, no solamente es la decisión sobre la infraestructura, es también la decisión sobre la gestión y la gobernanza del agua y la sostenibilidad de la fuente del agua. Entonces yo creo que ese sería para mí como un enfoque de cuidado mucho, donde el tema del acceso al tema de la seguridad hídrica está relacionada con las condiciones habilitantes que hombres y mujeres necesitan del recurso para poder proveer el cuidado. Entonces, yo me quedaría con esos 2 puntos. Muchísimas gracias, Patricia. Otros enfoques adicionales, el enfoque territorial fundamental, creo que es un tema
que sí que tiene que estar en la mesa por la desigualdad entre lo urbano y lo rural, digamos, en cuanto al acceso, la gestión y los costos también para al acceso al recursos hídricos. Creo que eso también es muy importante tenerlo en consideración. Y nuevamente lo que hablaba también Sara de esta participación bottom-up y la importancia de un enfoque en la gobernanza, ¿no? Y de una mayor participación, que es enfoque y desafío al mismo tiempo, ¿no? Por la necesidad de una mayor participación de las mujeres también en esos espacios. Si le parece, pasamos entonces a la segunda ronda. Entonces, bueno, estamos hablando eso de enfoque y desafío al mismo tiempo. Y me gustaría retomar con Sara, pensando un poco al hecho que la crisis hídrica no solo impacta la disponibilidad de recursos, sino que también genera efecto profundo, digamos, en la vida de las mujeres, como lo estamos, ¿no?, conversando en este momento. Entonces, de esta perspectiva, ¿cuáles crees que son los principales retos que se desprenden de esta crisis, de la crisis hídrica y que afectan directamente a las mujeres? Ahí tienes un poquito más de tiempo, Sara, así que tienes 5 minutos para esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Eh, bueno, la crisis hídrica tiene dos grandes causas, al menos en la región hoy día, y obviamente uno tiene que ver con causas estructurales vinculadas al cambio del clima y al calentamiento global, eso sin duda. Y para eso ya sabemos, o sea, fin a los combustibles fósiles, mayor cuidado, o sea, hay que sacar el elemento que está generando la presión digamos, del calentamiento. Y mayor cuidado de las fuentes, mayor cuidado de las fuentes porque están en una situación de estrés meteorológico, estrés climático. Entonces yo creo que ahí ese es un gran punto, y yo creo que el reto nos vuelve, particularmente Patricia que está en la COP hoy día, el reto nos vuelve un espejo a decir, bueno, sí, la crisis climática, la crisis hídrica, pero ¿cuáles son las causas? Y el tema del clima, digamos, generado por nosotros, tiene que ver con el problema de qué energía estamos usando, cómo estamos tratando el tema de la tierra, la deforestación. eh, Claramente estamos perdiendo las posibilidades de captura, pero también de un elemento central del ciclo del agua, que es justamente la vegetación y su evaporación para el aporte al ciclo hídrico. Y por lo tanto, nuevamente, el reto es cambiar la mirada hacia qué estamos haciendo, qué estamos afectando este sistema hídrico que nos permite la mantención de la biosfera, que ni siquiera es solamente las mujeres y los seres humanos, es la biosfera en su conjunto con todo lo no humano, incluido las especies de vegetales, animales, etcétera, etcétera, de las cuales también dependemos. Entonces es una realidad de interconexión que nos obliga a mirar el sistema. Y entonces, creo que los temas de políticas climáticas son absolutamente clave, y lo otro son las políticas de cuidado, y el tercer elemento son las políticas de distribución. Hoy día, lamentablemente, los derechos de agua están mal distribuidos, como está el territorio y como está, digamos, la distribución de la riqueza, del PIB, y etcétera, etcétera. Y entonces, los temas de distribución digamos, se empiezan a corregir estableciendo deberes y derechos, y ahí el tema del avance de establecer el derecho humano al agua y al saneamiento, en el marco internacional debe ser traspasado a los marcos, el reto es traspasarlo a los marcos legales nacionales con obligaciones y establecimiento de derechos. En el caso de los pueblos indígenas, y ojalá en el caso de los territorios, no debe haber separación entre el agua y el territorio.
En el caso de Chile, logramos poner el derecho humano al agua en el código, para el código actual, desde el año 2022 ya está vigente, pero en el caso de los pueblos indígenas logramos establecer la inseparabilidad en esos territorios del agua del territorio, y eso significa del agua con los bosques y con etcétera. Y yo creo que en América Latina tenemos mucha posibilidad porque podemos ir más adelante en dejar establecido un régimen especial para esos territorios porque las legislaciones indígenas ya generaron el marco. Entonces creo que ahí tenemos un punto importante. Eh, el tercer elemento es la priorización de los derechos de acceso. Y ahí claramente no tenemos en los países, en las legislaciones, ni en las constituciones, ni en las legislaciones establecidas, la priorización del acceso y del uso del agua. Y acá creemos que nosotros logramos establecer ciertas funciones en la ley y poner ciertas prioridades, pero tenemos todo el reto de cómo se va a implementar, a través de qué mecanismos y a través de qué reglamentos. Entonces, desde nuestra perspectiva, el derecho de subsistencia es fundamental, es el primero. El derecho de acceso para la subsistencia es absolutamente fundamental. El derecho y el uso y la priorización de la mantención y la protección de las fuentes es un derecho absolutamente fundamental, que yo lo pondría primero, pero me van a decir que soy ecocentrista y radical, pero el derecho de la naturaleza, el derecho de la protección, y por lo tanto el agua que necesita la cuenca, el caudal ecológico que se necesita para seguir funcionando como río, es fundamental. Porque si no dejamos caudal ecológico, se rompe la relación entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. No tenemos agua después en los valles, aguas subterráneas para sacar de los pozos. O no llega el agua porque la evaporación es tan grande con el cambio climático que el agua no logra generar el servicio digamos, de ayudar al ciclo del agua y a la mantención de este río en específico. Y claramente, en tercer, último lugar, son las actividades con fines de lucro. Y hoy día, lamentablemente, el orden está al revés, por lo menos en mi país. Como el derecho de agua se repartió, y hay algunas cuencas que están sobreotorgadas en derechos para agricultura, para grandes represas, para la minería, etcétera, no hay agua para subsistencia. Y entonces acá nosotros lo arreglamos de una forma de que el Estado tiene la posibilidad de establecer reservas, aunque no haya disponibilidad, para el derecho humano al agua y al saneamiento, primero. Después, para actividades de subsistencia. Si podemos tener derecho al agua y al saneamiento, pero si la mujer que acá se señaló, y no sé, no me recuerdo si lo planteó Hillary o Delfina, si la mujer no puede lavar la ropa, no puede cocinar, no puede alimentar a sus animales domésticos o a su ganado pequeño de subsistencia, eh, no puede estar ahí. Y en Chile, en el norte del país, no solamente en el norte grande, donde está la minería, donde está el desierto de Atacama, sino que en la región digamos, Valparaíso o Coquimbo, que está inmediatamente al norte de Santiago, bueno, si no hay agua para mantener la subsistencia del núcleo, la mujer tiene que irse al pueblo, porque el camión aljibe te deja agua que te sirve para una carga de la lavadora. Y si el niño no puede cambiarse de ropa, no puede ir a la escuela. Si la escuela, entonces, finalmente el hombre queda, si la familia se va al pueblo, desaparece el poblado rural y desaparece todo, sin agua. Sin agua no hay familia, sin agua no hay escuela, sin agua no hay ninguna posibilidad de comunidad. Entonces, el tema de la priorización y el cambio, Mm, desde primero la subsistencia y los derechos, los temas esenciales de la subsistencia
familiar, comunitaria, etcétera, y después los fines de lucro, eso es un tremendo reto, un tremendo desafío. Entonces, yo diría que terminar con Muy bien. eso. Ahora, hay economías locales que necesitan agua y que necesitan reservas del agua ahí, no solamente para que el área protegida, que está bajo protección oficial, tenga agua, sino que también hay muchas comunidades que viven del turismo y por lo Ujú. tanto necesitamos que quede agua para el paisaje o en el caso del sur de Chile, en muchos casos para la pesca artesanal en el río o para la actividad de turismo de pesca en ese lugar. Y eso también debemos considerarlo. Entonces, hay que separar usos no consumtivos del agua. Hay agua que tiene que quedar en la cuenca para que la cuenca pueda seguir ofreciendo esto, pero también para posibilitar que las economías locales en base al agua y en base a los servicios que provee la cuenca, como turismo y otros, puedan seguir subsistiendo. Muchas Diría- gracias, Sara. Te tengo que interrumpir, pero creo que todos estamos súper interesados en escucharte, pero ahí como por tema de tiempo, pero creo que es un tema de la priorización de los derechos que es fundamental en lo que estás comentando y creo que es una visión muy importante de integrar dentro de esos enfoques de los derechos de acceso para la subsistencia, antes que todo, ¿no? Y tener en cuenta también que el derecho del agua, lastimosamente, en este momento no es igual para todos. Y ahí con este enfoque interseccional hablabas también de las comunidades, digamos, indígenas y entonces preguntarle a Patricia, digamos, y para preguntarle, digamos, aún con este enfoque interseccional, digamos, pensando que y sabemos que las mujeres, por ejemplo, amazónicas de la zona frontera enfrentan realidades diversas, ¿no? Como así diferencia entre territorio urbano y rural, y sobre todo la gestión del agua, ¿no? Entonces, incorporar sus prioridades es clave para lograr la política que sea más inclusiva, que también incluyan, digamos, sus derechos en este sentido. ¿Y cómo se están integrando entonces estas perspectivas y sus prioridades dentro para la gestión de los recursos hídricos? Ahí también tiene 5 minutos. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que la primera reacción es decir que no se están integrando, ¿no? Creo que cuando uno habla de estas, por eso de estas desigualdades territoriales, justamente las mujeres y las mujeres indígenas y dentro de las mujeres indígenas, tal vez las mujeres amazónicas son las menos visibles, ¿no? Primero porque el tamaño de las poblaciones indígenas amazónicas de nuestros respectivos países en América Latina son pequeñas, digamos, ¿no? De más o menos unos 34 millones que somos en el Perú, básicamente la población indígenas son aproximadamente 400.000 personas, ¿no? Pero que ocupan prácticamente un 60% de nuestro territorio, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo eso, digamos, su visibilidad como actor social y actor político es poco visible y de las mujeres todavía un poco, mucho más difícil, ¿no? Entonces creo que yo enfocaría la problemática y la búsqueda de soluciones como en hablamos siempre también de la actividad extractiva, digamos, y siempre estamos pensando en el lado de la actividad formal, ¿no? Y los conflictos que hay. Pero en las zonas amazónicas lo que nos está pasando en las zonas transfronterizas es el tema de la minería ilegal, ¿no? O sea, la minería ilegal aluvial, ¿no? Está destrozando los ecosistemas, digamos, ¿no? A un paso y a un ritmo, digamos, ¿no? Digamos, de una destrucción que no sabemos en qué momento o cuáles las repercusiones por lo acelerado que es, ¿no? El precio del oro, digamos, nos está conduciendo, por tanto, una fiebre del oro en las zonas amazónicas Yo acabo de regresar hace unos días de viaje, estuve por una zona, digamos, en una provincia que llega a la frontera con Ecuador y solo entrando a una quebrada, vamos a decir, 40 minutos en un pequeño embarcación, ¿no? Conté 7 dragas, ¿no? O sea, siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, y cada vez la minería informal además es internacional, porque entonces tienes a muchos grupos, y eso implica un grave riesgo no solamente al tema de la salud, sino al tema de la trata, ¿no? O sea, la minería ilegal nos trae trata, ¿no? Trata de mujeres, trata de niñas, ¿no? Prostitución, alcoholismo, incremento de violencia, una distorsión completa de
digamos, de las prácticas tradicionales de orden social, ¿no? Y eso, y por tanto, digamos, una pérdida completa del control de los territorios, ¿no? Entonces creo que hay un tema vital en relación a cómo enfrentamos las mujeres, cómo están lidiando con la minería ilegal, ¿no? Mientras el oro siga creciendo, sigue habiendo la fiebre del oro y pareciera no parar. Y creo que lo otro es, entonces, y esto pone en riesgo el tema de los alimentos y los medios de vida, ¿no? Y obviamente, como también dice Silvia, muchísima corrupción, porque si yo he contado 7 dragas en 30 minutos, ¿no? Digamos, todo el mundo las ve, ¿no? Todo el mundo las mira, todo el mundo sabe que están ahí. Entonces la pregunta es, y bueno, si todo el mundo las mira, porque no es que se puedan ocultar, están ahí en el río, ¿cómo nadie las puede ir digamos, a retirar, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad en términos de la vida de las mujeres, el tema de la trata, el tema también de la contaminación de las fuentes de vida, el tema de los alimentos, ¿no? Está llevando a muchas zonas. Ya no solamente es la contaminación por mercurio, sino la contaminación heredada de la actividad extractiva hidrocarburífera, ¿no? Que ha dejado una cantidad de pasivos ambientales en las zonas amazónicas que hasta ahora nadie se hace cargo. Entonces tienes todo un problema de seguridad alimentaria brutal, crítico. Y el tema también, digamos, de que las fuentes de agua y las cochas de agua y los lagos, las lagunas son sistemas, ¿no? O sea, son sistemas que están asociados mucho a la reproducción, no solamente social, económica, sino también a la reproducción cultural, ¿no? Hay, digamos, toda las culturas amazónicas están muy ligadas de los pueblos indígenas a digamos, una reproducción basada en el ecosistema, basada en su biodiversidad, basada en sus recursos naturales y cómo esto también está siendo trastocado, ¿no? Y cómo, digamos, está cambiando, por tanto, los jóvenes, hay rupturas generacionales también en relación a ello, las chicas y los chicos, digamos, ¿no? Que cada vez quieren salir o que quieren, digamos, y dejan atrás todo su patrimonio inmaterial de sus conocimientos colectivos. Y finalmente, como un poco cuidando el tiempo, el tema de mirar la gestión de riesgos también, ¿no? O sea, cada vez el cambio climático está generando, por ejemplo, que los tiempos ¿no es cierto?, de lluvia, los tiempos y las inundaciones, que son naturales, digamos, ¿no? Y controlables, y eran, digamos, más o menos previsibles. Cada uno sabía en un calendario cuándo llegaba, cuándo el río crecía, cuándo bajaba, ¿no? Ahora finalmente ya no hay control de eso y eso altera todas las posibilidades de subsistencia, ¿no? Entonces tenemos de cierto que las lluvias vienen antes o vienen después, la sequía, y eso implica que los frutos estén también digamos, los bosques estén cambiando sus temas de producción. Entonces frutos que tenían que madurar en julio ya no hay, ya no, todavía siguen sin madurar. La pesca artesanal, ¿no es cierto?, de los lagos, las mujeres que estaban acostumbradas, digamos, ya sabían que más o menos en cierto periodo se asientan y son ellas las responsables porque tienen que, no solamente las parejas pescan, pero ellas se encargan de hacer el fileteado, el corte, el salado y sobre eso comercian, ¿no? Esta temporada los mijanos, que son las corrientes de peces, son cada vez más escasas. Entonces creo que cómo miramos esto para mirar, por ejemplo, que los planes binacionales fronterizos, ¿no? Puedan incorporar estas dimensiones, creo que es un tema crítico y con esto cierro ya para tratar de respetar mi tiempo. Ay, muchas Gracias. gracias. Y de verdad, igualmente, creo que a todos nos gustaría seguir escuchando todos esos temas que son tan interesantes y tan profundo, yo creo que por territorio, y has visibilizado mucho desafío, eso sí, lastimosamente, muchos desafíos, sobre todo el tema de la minería ilegal y todo lo que conlleva eso, digamos, el impacto que tiene sobre la sociedad que está alrededor de estos territorios, sobre todo el impacto para las mujeres, la trata, la violencia, em, que es un tema, digamos, súper grave y que afectan las mujeres y todo, digamos, el bienestar de la familia, del hogar, alrededor de estos espacios donde se desarrolla la minería legal. Em, y los riesgos del cambio climático, creo que eso es otro tema
imprevisibles, ¿no? Antes sí eran previsibles, ahora mucho menos, y entonces eso conlleva todo otro tipo de gestión también del recurso hídrico. Le paso por último a Delfina, porque estamos un poco corto con tiempo. Hablamos, Delfina, si te parece, de la diplomacia del agua. Hablamos de la gobernanza, entonces, que siempre más está cobrando relevancia, digamos, en todo lo que es en los espacios de toma de decisión y de cooperación. Sin embargo, la pregunta surge, ¿cómo se está incorporando las prioridades de las mujeres, ¿no? Si todos estos desafíos que enfrentan las mujeres realmente se están incorporando, digamos, en ese espacio de toma de decisión. ¿Cómo lo ves tú, Delfina? Adelante. Gracias, 5 minutos. Bárbara. Dale, voy a tratar de ser lo más breve posible. Mira, desde el programa de Agua de las Américas, nosotros nos focalizamos mucho en trabajar en cuencas transfronterizas y en la gobernanza de esas cuencas. Y hablando de diplomacia, diplomacia del agua, diplomacia en las mujeres en la diplomacia del agua, pensamos en, bueno, todo lo que venimos conversando de la crisis climática, cómo afectan el bienestar de estos ecosistemas compartidos, y las mujeres han tenido un rol clave aterrizándolo desde el punto de vista de que está estudiado, está visto que cuando las mujeres se involucran en esas negociaciones, cuando hay una crisis y se necesita alcanzar acuerdos que ojalá a veces incluso peligra, digamos, la paz en la cuenca compartida. En torno a la gestión del agua, está demostrado que el involucramiento de las mujeres hace que esos acuerdos sean duraderos y sean mejores acuerdos a la larga que beneficien, si es una cuenca binacional, a ambos lados de la cuenca. Entonces, esta participación de las mujeres diplomáticas, quieran o no, incrementa el éxito a largo plazo de estos acuerdos. Entonces, es fundamental el rol que tienen ellas para garantizar esta seguridad hídrica y manejo de los recursos y de los ecosistemas. Las mujeres, en definitiva, aprovechan esas relaciones comunitarias que ya están acostumbradas a tener en el manejo de agua, como hablaba Sara más temprano, en un manejo doméstico. Si es un pozo compartido, de ambos lados van a ir a sacar eh, agua esas mujeres, esas madres. Eh, y también, por supuesto, no dejar de lado el aprovechamiento del uso ancestral que tienen esas experiencias también locales para enfrentar las desigualdades en el acceso al recurso. Para hablar solamente de un ejemplo que seguimos de cerca en el programa, el liderazgo, por ejemplo, de las mujeres indígenas que habitan en torno al lago Titicaca. Está ubicado, como todos saben, en la frontera entre Bolivia y Perú, que tiene más de 520 especies acuáticas nativas y de una población de más de 2 millones de personas. Históricamente fue fuente de agua dulce, usado para uso doméstico, para agricultura, para el uso industrial. Y estas crisis climáticas, las sequías, todo lo que está pasando con esa agua, la sobrepesca, la contaminación, provocó la pérdida de más del 90% de la población de peces nativos, y desde ya el deterioro de la calidad del agua, que por momentos no es apta para el consumo humano. Entonces, desde el 2016 se creó la Red de Mujeres Unidas en la Defensa del Agua del lago Titicaca, que como se van a imaginar es un espacio que articula conocimientos, articula conocimientos, apoyo mutuo entre las mujeres que son parte de esa red. La red promueve acciones orientadas al manejo de la basura. También creo que alguien en el chat lo trajo en la conversación. Reducir la contaminación, mejorar la biodiversidad y fomentar el diálogo entre estos saberes ancestrales, que aumenta la conciencia sobre el papel de la importancia de mantener el papel que tiene lo ambiental, y lo espiritual, también el rol que juega lo cultural en el manejo de los recursos. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta para cerrar, eh, ¿cómo? ¿Cómo se ha ido incorporando? Eh, Nosotros creemos que se ha ido incorporando a veces muy a pesar de ellas mismas, en un nivel
práctico, creo que las mujeres han ido ocupando estos espacios, se han dado, digamos, se han hecho, se han generado que este lugar, digamos, sea ocupado por ellas mismas y han hecho valer su participación. Pero el camino por muchos momentos es largo, es lento. Las mujeres necesitan tener, por ejemplo, políticas de cuidado que acompañen esta llegada a estos sitios de toma de poder para, como hablamos más temprano, que estos lugares de toma de decisiones que sean ocupados por las mujeres, pero que sean decisiones que lleven calidad, que sean decisiones informadas. No solamente como se dijo más temprano, sea un check. Ah, tengo una mujer sentada en la mesa, listo, hay equidad de género. No, esa mujer tiene que haber tenido la posibilidad de educarse, de tener acceso a buena agua, a agua de calidad, para no enfermarse, que sus hijos estén sanos, que haya agua en su casa, que sus hijos tengan para tomar la leche, que si son agricultoras, que tengan el agua para regar sus cultivos y que todo eso, y que no pierdan su seguridad psíquica en el camino, ¿no? Porque ya sabemos que todas podemos con todo, pero estaría bien darnos una mano entre nosotras también. Entonces, en que en el interino ese camino de llegar a esa toma de decisiones o convertirnos o convertirse en diplomáticas del agua sea más llevadero para todos. Entonces, el cómo se ha llegado, tenemos ejemplos, pero por ahí analicemos esos caminos de esas mujeres, cómo llegaron ahí. Muchísimas gracias, Delfina. Muy interesante el caso de Bolivia y yo creo que ahí muestra como la importancia de crear redes, ¿no? Porque juntas llegamos más lejos, o sea, la idea de que realmente muchas veces el esfuerzo colectivo puede ayudar a tener un impacto mayor. Y también que hay mucha evidencia de que las mujeres realmente sí participan en esos espacios de toma de decisiones, pueden llegar a acuerdos más duraderos de paz, ¿no? Lo que decía, digamos, todo el rol que tienen fundamental, si bien hay evidencia del rol que tienen en la resolución de conflicto, en los acuerdos, digamos, para también los temas relacionados con la seguridad hídrica, el camino no es fácil. ¿No? El camino que tienen que enfrentar, digamos, para llegar a esos espacios y para permanecer y para realmente afirmar sus derechos en cuanto al acceso al uso del agua no es fácil. Si le parece, porque tenemos muy pocos minutos, lo que le voy a proponer a cada una de, en un minuto, de hacerme, de compartir con toda la audiencia una recomendación concreta que le darían a los gobiernos nacionales, locales, de los territorios, para realmente impulsar políticas de seguridad hídrica que tengan esta perspectiva, que tengan estos enfoques que ustedes han mencionado en sus intervenciones. Entonces, si le parece, le paso la palabra primero a Patricia. Eh, un minutito, 30 segundos para hacer una recomendación concreta. Sí, Muchas yo gracias. simplemente, muchas gracias. Eh, Creo que uno de los temas es cómo todas estas demandas y aprendizajes y digamos, la capacidad de las mujeres, como Delfina decía, son muchas, pero a su vez requieren soporte también, ¿no? Porque las mujeres no pueden estar solas y tampoco, digamos, y tenemos que transformar el mundo de la mano con. Creo que uno de los temas es cómo todo esto también se lleva a los espacios de toma de decisiones, por ejemplo, desde el reconocimiento de que los conocimientos colectivos de parte de las mujeres indígenas, que son principalmente las portadoras, tengan que ser incorporados en los espacios de decisión, digamos, no formales, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen los proyectos de obra de agua y saneamiento, las grandes exploraciones para las fuentes de agua, debería haber consejos de sabios y principalmente consejos de sabias, ¿no es cierto?, incorporadas en estos espacios, porque creo que lo que hemos ido señalando es que la gestión de las cuencas tiene que ver con un tema de manejo territorial, con un tema de conocimientos de poblaciones que han estado muchísimo tiempo antes y con muchísima mejor provisión y con mejor calidad del servicio de lo que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo no incorporar todos esos conocimientos, esos espacios de decisión y discusión de políticas? Me parece relevante. Buenísimo, muchas gracias, Delfina. Muchas gracias.
Bueno, voy a sintetizar así como pedís. Políticas públicas que asignen presupuestos con enfoque de género. Crear fondos específicos o líneas de crédito para proyectos liderados por mujeres y que fortalezcan capacidades técnicas y liderazgo hídrico. Incentivar alianzas públicos, privadas y comunitarias. Y yo agregaría que los tomadores o los que diseñan políticas públicas lo incorporen desde un punto de vista. A veces sirve, a veces hay que encontrar la manera de vender, ¿no? Eh, es un beneficio económico para el país. O sea, lo mismo que se habla de cómo hay que invertir en desarrollo infantil temprano, que tiene una retribución económica para ese país, cómo invertir en políticas de equidad sobre el tema de acceso al agua, también va a repercutir en una ganancia económica para esos países. Muchas gracias. Sara, No sé si primero qué es lo que es el huevo o la gallina, pero yo creo mm, que cualquier lugar del cual empecemos el ciclo puede ser. Y yo creo que el primer tema de recomendación es el cuidado de las fuentes ujú, eh, con participación y la gestión de las cuencas con participación territorial, eh, enfoque bottom-up, es lo que dan seguridad, dan la información y aseguran el cuidado y la vigilancia y la mm. priorización de usos. Eh, no podemos, no podemos seguir usando todo el agua para la minería prioritariamente cuando estamos perdiendo las comunidades y estamos perdiendo la seguridad alimentaria y estamos perdiendo la seguridad humana. O sea, creo que aportaría con esos dos elementos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su capacidad de síntesis también, porque esto estaba prevista por 2 minutos, así que les agradezco muchísimo, pero los mensajes clave creo que han llegado a todas nosotras y todos nosotros. Yo aprendí mucho, le tengo que decir que me pareció muy interesante escucharlas y creo que solo para cerrar, no sé si creo, no creo que vayamos a tener espacio para preguntar y respuesta, pero ahí en el chat han habido mucho comentarios súper valiosos, interesantes, también que creo que desde la CIM lo van a tener en consideración. Pero creo que en todo eso también decirle, pensar como la seguridad hídrica, que no es solo un desafío ambiental, sino que es un tema de equidad, ¿no? Con lo ustedes hablaban del derecho del agua, tiene que ser para todos y todas, ¿no? Entonces, incorporar, digamos, estos enfoques que ustedes mencionaban y el enfoque de género como transversal en toda la su política, los programas, las operaciones de inversión, es fundamental y reconocer también el rol, ¿no? Lo que ustedes decían que tienen las mujeres es fundamental, el conocimiento, la experiencia, sobre todo ancestrales, ¿no? Que mencionaba Patricia, Delfina, es fundamental para hacer un mejor uso del agua y el cuidado de las fuentes de agua, ¿no? Que creo la priorización. em, Sabemos que el agua se usa muchas veces por fines lucrativos, mucho más que para la subsistencia, y eso no es la vía, digamos, para realmente poder garantizar un desarrollo que sea inclusivo y sostenible, ¿no? Con la preservación de nuestros ecosistemas. Así que de verdad que agradezco muchísimo a las tres, a Patricia, Delfina y Sara, por ese espacio. em, muy valioso y a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Y le paso la palabra entonces a Ileri para seguir en con este diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bárbara, a ti y también a todas las panelistas, por cuidarnos también el tiempo, ¿no? Que yo sé, es una labor odiosa a veces, eso de cortar y de cuidar los tiempos. O sea, me llama la atención que muchísimo de lo que ha salido en la charla de hoy también salió ayer en la charla sobre seguridad alimentaria desde ese enfoque de género, ¿no? O sea, hago eco del punto de Sara, que también se destacó ayer, de que, o sea, tendemos a tratar ese tema de seguridad hídrica, seguridad alimentaria
comentaría como una cosa muy sectorizada cuando, o sea, en realidad es un tema absolutamente transversal porque sin agua, sin comida no funciona nada. No, o sea, una necesidad creo que de ampliar la discusión también más allá de lo sectorizada que ha sido. Continuamos con nuestra agenda, entonces, dando pie al laboratorio de experiencias innovadoras, y me da mucho gusto presentar a María José, perdón. Sí está, ¿verdad? Joana, María José, sí, llegó. Muy bien, gracias. A Majo Andrade Cerda, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Majo, por favor, tiene la palabra para presentarnos su experiencia innovadora. Hola, ¿cómo están? Como ya me presentó Hilary, soy Majo Andrade Cerda, del pueblo quichua de Serena. Soy actualmente la dirigente de Economía y Desarrollo Comunitario de Compiñay. Y trabajo mucho en temas, sobre todo de minería ahora mismo, con la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo, porque como ya dijo la compañera Patricia, la Amazonía está siendo afectada por minería y al menos en nuestras comunidades de la cuenca del Napo estamos siendo afectados por la contaminación de mercurio. En vista de toda esa contaminación, nosotros lo que hemos trabajado es en un monitoreo de cuán contaminados están los ríos, ¿no? Sabemos que desde el 2019 se vienen haciendo estudios por parte de universidades para indicar que los niveles de metales pesados en las cuencas de los ríos Napo, Anzu y sus aledaños son más de 500 veces lo permitido en los estándares internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como pueblos indígenas podríamos ya estar con una contaminación bastante alta, pero no se ha determinado porque no hay estudios hechos dentro de nuestros pueblos. Más allá de esto, creo que es importante hablar lo que decíamos sobre la gobernanza territorial, la gobernanza del agua y los pueblos indígenas, sobre todo nosotras las mujeres, hacemos todo esto. Y por eso es que hacemos esta gestión para que los estudios de contaminación del agua, nuestra fuente vital, estén muy transparentes. En vista de que esos estudios eran hechos por académicos y los resultados no eran compartidos con nosotros, las mujeres, las de las comunidades, pues empezamos a tocar muchas puertas. Y al hacer esto, empezamos a tener un estudio y se hizo un estudio en conjunto con la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador para poder hacer estudios ya de la contaminación en las personas. Y esto fue diferente, porque nosotros no lo hacemos por solo sacar los resultados de la afectación a la salud, pero sobre todo porque la gobernanza que tanto se ha mencionado es necesaria. Cuando en las comunidades no se cuenta en la misma lengua de nosotros y se viene desde afuera a tratar de imponer algo, no se entiende qué es lo que está pasando. Los científicos nos han dicho que estamos contaminados, pero nosotros no podemos entender porque son términos que quizá no están adecuados a nosotros y lo que nosotros hemos ido a hacer es hablar en nuestra propia lengua y planificar qué es lo que podemos lograr desde ahora en adelante. Nosotros en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo en la provincia de Napo, sabemos que hay mucha contaminación de mercurio y estamos muy preocupados porque no hay una gestión de autoridades locales para hacer una remediación ambiental. Hemos ganado eh, un caso legal en contra del Ministerio del Ambiente por la contaminación a nuestros ríos, pero no se ha cumplido hasta ahora la reparación. Y eso es significativo de que la gobernanza del agua, la gobernanza para gestionar este ser viviente que es para nosotros los pueblos indígenas, no se está coordinando con nosotros. Y eso nos ha llevado a buscar nosotros alternativas. Les invito a que, yo sé que muchas veces esto de redes sociales puede parecer muy poco significativo, muy poco profundo,
pero logramos hacer una conexión con grandes campañas internacionales, con una campaña que se llama la Campaña por el Agua, el Team Water, que es una campaña internacional hecha por el influencer más visto del mundo y, y hemos logrado que se nos den filtros de agua para las casas de cada una de las personas que viven y que manejan las mujeres indígenas en la comunidad quichua de Serena, porque nuestra comunidad es una de las que más contaminación por mercurio indica. Estas campañas están ayudando para que nosotros podamos tener agua limpia con filtros de agua, porque nuestra única fuente de agua es nuestro río, pero está siendo contaminado. Ahora estamos trabajando para colocar en nuestros tanques de agua estos filtros grandes que se necesitan para proveer a las familias que estamos dentro de esta comunidad, pero también las comunidades aledañas. Aquí se refleja que cuando se confía en las juntas del agua, como conocemos en Ecuador, en las personas que manejamos esas juntas de agua, que somos nosotros los pueblos indígenas, todo va mejor porque sabemos cómo cuidar. Entonces, nosotros estamos siendo contaminados por otros, no por nosotros mismos. Y eso repercute en cómo se tienen que empezar a aplicar las políticas públicas que hasta ahora nosotros seguimos luchando para que sea de manera coordinada. Ahora, me gustaría también dar un enfoque diferente porque nosotros trabajamos con toda la Amazonía ecuatoriana y creo que también es necesario indicar otras fuentes donde nosotros hemos logrado hacer un ejercicio para aplicar los derechos de la naturaleza, pero sobre todo los derechos del río. Si ustedes van a los casos que hemos ganado en Ecuador, el caso Piatúa es uno de los más representativos. El río Piatúa es una fuente sagrada de vida para los quichuas del pueblo de Santa Clara. Y eso lograron ganar en audiencias locales y nacionales para que se reconozca al río como un sujeto de derechos. Entonces, ese río no puede ser tocado. Iba a ser tocado por una hidroeléctrica. Entonces, ahí podemos ver que el ejercicio de los derechos de la naturaleza, de los derechos del agua, vienen desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, porque nosotros cuidamos a los ríos como nuestros hermanos, como nuestra fuente de vida. Y no puede ser posible que a un hermano se le dañe solo por un proyecto petrolero, por un proyecto minero, por un proyecto de hidroeléctrica, como el que iba a ser el caso del río Piatú. Ahora, también me gustaría mencionar cómo nosotros hemos estado haciendo toda una campaña hace más de 2 años para que el Yasuní sea uno de los territorios que tiene mayor conservación de agua, que tiene mayor conservación de biodiversidad, para que sea protegido por todos los ecuatorianos. Se ganó una consulta popular nacional para que se quede el petróleo bajo tierra. Sin embargo, no ha habido resultados. ¿Por qué queremos que el petróleo se quede bajo tierra? Porque vamos a combatir el cambio climático, pero sobre todo vamos a proteger nuestra fuente de vida. En Ecuador se reporta cada semana por lo menos 4 derrames de petróleo. No a gran escala, a pequeña escala. Y esos números hacen que nosotros estemos sangrando de verdad, porque recordemos que para los pueblos indígenas y que para toda la humanidad, el agua es vital. Al nosotros contaminar los ríos, hacemos que la vida misma se afecte de manera significativa. Se afecta el consumo bueno de nuestra seguridad alimentaria, pero también afecta nuestra salud. Entonces, estos pequeños ejemplos que he dicho de casos legales, de estos casos que se hacen por iniciativas propias, son de vital importancia cuando hay una carencia evidente de gobernanza pública desde el nivel estatal para la conservación del agua. Y cuando nosotros estamos haciendo este trabajo de advocacy para proteger nuestros ríos, no solo estamos haciendo eso, estamos haciendo a nivel global. Y una cosita más que me gustaría compartir es que en este trabajo en contra de la contaminación de mercurio, nosotros hemos hecho alianzas con hermanos del agua.
Ártico, pueblos indígenas del Ártico que también están sufriendo por la contaminación de mercurio en sus aguas. Y no es solo que afecte de manera directa a nosotros los humanos por el consumo de esa agua contaminada por mercurio, sino que es por cómo los animales, las principales fuentes de proteína que nosotros tenemos son contaminados. Si en la Amazonía nosotros nos contaminamos por comer nuestros peces de los ríos, en el Ártico se contaminan también por los peces, pero por los otros animales que tienen. Entonces, este no es un problema de solo la Amazonía, de solo ciertos sectores, es de toda la humanidad. Por eso, con esta alianza que hemos tenido con el Ártico, estamos haciendo unos procesos, queremos empezar a ejecutar procesos de monitoreo del agua propios, porque eso es lo que hace falta. En el norte, como digo, en el Ártico, hacen sus estudios tanto desde la sociedad, desde las comunidades indígenas, con el conocimiento indígena, pero también está ayudando el Estado a avalizar esos resultados. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de todos y combatir la minería y todas las fuentes de contaminación del agua son de vital importancia para todos. Entonces, lo que yo puedo decir es que no tenemos una experiencia de gobernanza muy puntual, específica del agua todavía, pero existen esfuerzos pequeños que estamos realizando y que esperamos, en verdad, que las entidades locales y nacionales puedan tomar de referencia para que así la gobernanza del agua sea mucho mejor y con una mejor participación de pueblos indígenas. Recuerden que si el planeta tiene el 80% de su biodiversidad intacta, ha sido por nosotros los pueblos indígenas. Y si el planeta sigue siendo 3/4 partes de agua, es porque los pueblos indígenas también hemos contribuido de manera significativa a que todo ese ciclo del agua se mantenga. Y es desde la Amazonía hasta el Pacífico, al Atlántico y el Ártico que nosotros tenemos que empezar a cuidar con estas políticas y estas pequeñas experiencias que, como digo, apoyan a trabajar temas de pueblos indígenas. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que podremos seguir conversando mucho más y estoy disponible para todas las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Majo. Justamente sí, se trata de que estas experiencias e iniciativas de pequeña escala comunitarias informan, ¿no? La gobernanza, la formulación de la política pública y la concepción del agua como un ser viviente con derechos. Me parece un acercamiento muy interesante también a la formulación de la política pública, ¿no? Para información, para informar esos procesos. Ya para continuar, quiero pasar la palabra a Elsa Arroyo, de Mujeres, Democracia y Ciudadanía. Elsa, adelante, por favor. Hola, buenos días a todas. Yo vengo de un mundo apocalíptico donde el agua ya es una mercancía y es una moneda de cambio. Bueno, mi nombre es Elsa Arroyo. Hablo hoy no solo como defensora del agua, sino como una mujer de Ecatepec, Estado de México, donde la seguridad hídrica no es una teoría, sino una lucha diaria por la dignidad y la supervivencia. En Ecatepec la realidad es cruda. Más del 40% de la población carece de agua por la red. Y esto no es solo una falla técnica, es una crisis de seguridad humana. La falta de acceso sostenible, la mala calidad y bueno, y la gestión errática impactan directamente en nuestra salud, nuestra economía y nuestra estabilidad social. En Ecatepec, durante los últimos 7 años, no se ha clorado el agua de los pozos. Es por una decisión presupuestal municipal, ¿no? Y bueno, esto impacta porque el derecho humano al agua está interconectado con la realización de otros derechos, como pueden ser el derecho a la alimentación, el derecho a la salud,
el derecho al trabajo y a la educación, solo por mencionar algunos. Nuestra experiencia de innovación comienza al desenmascarar la raíz del problema y que tiene que ver con la instrumentación del agua. Desde los gobiernos locales se ha generado una captura política del agua y un negocio muy rentable con pipas de agua que muchas veces está controlado por integrantes del crimen organizado. En Ecatepec, si quieres que una abogada o abogado te tramite un amparo para que te puedan garantizar tu derecho humano al agua, tienes que afiliarte a su partido político, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el acceso al recurso se condiciona y esto quiere decir que líderes y lideresas comunitarias negocian el suministro de pipas de agua a cambio de votos o afiliaciones partidistas. Esto se socava nuestras débiles democracias locales y convierte la corrupción hídrica en una amenaza directa a la transparencia electoral. Para nosotras, la definición de seguridad hídrica que maneja la OEA y que tiene que ver con que el agua sea de acceso sostenible, de calidad aceptable, protección, es inalcanzable si no se resuelve esta variable política, ¿no?, que estamos viendo con la corrupción hídrica. Frente a esto, nuestra organización ha impulsado un movimiento que se llama Agua por la Red, en coordinación con otras organizaciones locales de nuestro municipio, ¿no? Y bueno, hoy traemos esta experiencia que para nosotras es innovadora para que se pueda conocer en este laboratorio. En el 2024, nuestra organización impulsó una campaña que se llamaba Sin agua no hay elecciones ni democracia. ¿Y qué pretendíamos con esta campaña? Trasladar el problema del ámbito solamente técnico al ámbito político. Porque esto es una palanca de presión para nosotras que utiliza el proceso electoral y en el momento de mayor atención gubernamental para exigir el cumplimiento de este derecho fundamental, que es el derecho humano al agua y al saneamiento. Desde nuestra campaña, nosotras no pedimos un favor, exigimos un requisito democrático que obliga a los actores políticos a incluir soluciones sostenibles en sus demandas, no solo las soluciones temporales y corruptas de las pipas, sino que además operamos como un observatorio ciudadano que recopila datos o data sobre la mala calidad, los precios inflados y las rutas de la corrupción, asumiendo un rol de contrapoder y fiscalización. Nuestro modelo también consideramos que es innovador porque está liderado por mujeres. Nosotras, históricamente, las mujeres cargamos con la mayor parte de la labor del cuidado. Entonces, durante la escasez, pues hemos transformado esta vulnerabilidad en una fuerza. Durante los últimos 5 años de la organización de la marcha del 8 de marzo que implementamos en Ecatepec, una de nuestras demandas centrales de esta marcha es que haya agua por la red, ¿no? Porque según datos de la ONU, de ONU Mujeres, más de 150 millones de horas las mujeres implementamos en acarrear el agua, en gestionar el agua.
Por otra parte, sabemos que desde tiempos ancestrales, como ya lo comentaba la compañera que me antecedió en la voz, bueno, históricamente y desde tiempos ancestrales, las mujeres hemos estado vinculadas a la gestión del agua. Nosotras decimos que el agua tiene rostro de mujer porque las mujeres, por nuestra posición dentro de la sociedad, estamos vinculadas a todas las tareas de cuidado que se realizan. Y para todas las labores de cuidado se necesita agua. Por eso también nosotras decimos que no puede haber ciudades cuidadoras si no se garantiza dentro de los territorios los servicios públicos básicos mínimos, como puede ser el agua por la red, pavimentación, asfalto, ¿no? Entre otros. Nuestro movimiento ofrece una perspectiva crítica sobre sobre la distribución y demuestra que la seguridad hídrica está intrínsecamente ligada a la equidad de género. Esta innovación para nosotras creemos que puede ser replicable porque es un modelo de empoderamiento comunitario y vigilancia social que puede aplicarse en cualquier territorio con problemas de gobernanza del agua. El caso de Ecatepec, pues es un laboratorio vivo y nos enseña que la seguridad hídrica no es solo un tema de ingeniería, de tuberías, de soluciones técnicas. Es también un problema de ética, de política y de democracia, ¿no? Las conclusiones a las que nosotras hemos llegado es que no podemos permitir que el agua se convierta en una mercancía, porque en Ecatepec el agua, cuando hay escasez, porque cierran las válvulas en los pozos, se eleva su costo, ¿no? Y esto representa un quebranto para la economía de las familias en Ecatepec. En Ecatepec, anualmente las personas pagamos, las que pueden, ¿verdad? Entre 18,000 y 25,000 pesos anuales en pipas de agua. Y bueno, para que se den una idea de esto, en un lugar como las Lomas de Chapultepec, la gente no paga más de 5,000 pesos al año por agua, si no es que menos, ¿no? Entonces, para nosotros es prioritario denunciar que el agua no puede ser considerada una mercancía que se maneja por la oferta y la demanda, pero que tampoco puede ser una moneda de cambio político. Estamos renunciando a la base misma de la gobernanza y la dignidad humana cuando permitimos que el agua se convierta en una moneda de cambio político y una mercancía, ¿no? Les hacemos un llamado a quienes integran este laboratorio para que consideren esta experiencia que hemos estado desarrollando en Ecatepec y que consideren la defensa comunitaria como un pilar en cualquier instrumentación de política pública que se pueda elaborar. Y también a que apoyen. Elsa, perdón, si puedo ir cerrando. A ver, muchas gracias. Rápidamente, última reflexión, por favor. Bueno, les pedimos que apoyen estos movimientos de agua por la red, porque solo restaurando la transparencia en la llave de agua podremos restaurar la confianza en nuestras instituciones. El agua por la red es el único camino hacia una democracia real. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Elsa. Perdón. Ya con eso cerramos el laboratorio de experiencias innovadoras y vamos a pasar.